Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, un espacio donde la memoria, la ciencia y el feminismo se encuentran para cuestionar las verdades impuestas. Hoy hablaremos de un tema urgente y doloroso, la crisis forense en México. El papel de las mujeres en las ciencias forenses y la disputa entre la verdad científica y la llamada verdad histórica que el Estado intenta imponer. Nos acompañan integrantes de la colectiva La Wiccan Forense, una colectiva feminista que ha puesto el cuerpo, la ciencia y la ética al servicio de la justicia. Las presento. Primero, la compañera Ana Luisa Ávila Islas, que es activista feminista separatista, hija, obrera y perita criminalista con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad. Ella es egresada de la Universidad Tecnológica de Tulancingo desde el 2019. Es fundadora de la colectiva La Wiccan Forense en el 2020 y de la Red Criminalistas con Perspectiva en 2024. Ella es investigadora independiente con amplia trayectoria en universidades públicas y espacios académicos nacionales. Ha sido asesora externa en temas de violencia feminicida, derechos de mujeres, niñas y adolescentes en organizaciones civiles, congresos locales e instituciones públicas. Es autora de capítulos clave sobre perspectiva de géneros en la investigación criminalista y deuda forense. Actualmente se desempeña como perita criminalista en una institución de investigación de la misma índole. También nos acompaña Mariana Galindo, que ella es mujer feminista y lesbiana, ingeniera ambiental por la UAM, abogada por la UNAM y psicóloga por el IPN. Actualmente cursa la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas en la UAM y es coordinadora general de Mujeres Talentosas MX, Asociación Civil Feminista, sorora y segura que acompaña a mujeres en procesos académicos, laborales, personales y de investigación. Ella brinda asesoría legal y forma parte de la Wiccan Forense desde el 2023, participando activamente en la difusión del trabajo de las mujeres en las ciencias forenses. Mariana, Ana, bienvenidas, este es su programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Muy bien, pues haciendo introducción a este tema y sobre todo para las mujeres que nos escuchan, me gustaría comenzar preguntándoles, ¿cómo surge la colectiva Wiccan Forense? ¿Qué las motivó a organizarse como mujeres dentro del ámbito de las ciencias forenses? Bueno, si gustan yo inicio, perdón por tener la cámara apagada, pero el internet se puso muy patriarcal, entonces para evitar cortes. Principalmente fue en los inicios de la pandemia, entre el 2019, cuando apenas estaba empezando a sonar, antes que nos encerraran en una cuarentena que no fue cuarentena, en el 2020, cuando pude estar identificando a finales de 2019 las cuestiones patriarcales de las instituciones, principalmente también de la salida de mi universidad al trabajo. Fue muy curioso, conseguí trabajo de una manera muy rápida en una asociación civil a los 2 meses de haber egresado y ahí aprendí otra visión que a veces las universidades no te enseñan, cómo las ciencias forenses, principalmente yo que soy criminalista, cómo podemos laborar desde una visión más humana, porque nos llegan a enseñar principalmente la visión institucional para ingresar a fiscalías, ingresar a investigaciones gubernamentales. Entonces fue un choque muy fuerte. Eso me conllevó a un cuestionamiento y posteriormente un enojo por las condiciones laborales de compañeros que estaban laborando en las fiscalías sin protección, cuando ya fue en el 2020 con la pandemia, también directamente al estar laborando en una asociación civil, otra imagen que conllevaba la verdad histórica, que es un recordatorio constantemente de normalización ante las violencias por el borrado del Estado.
Entonces fue un enfrentamiento en lo que yo había aprendido en la universidad de forma tan institucional, tan alineada, a lo que se veía realmente y también una desconstrucción. Y también mucho enojo, muchísimo enojo que conllevó a ir empezando a organizar y empezando a ir buscando compañeras, porque casi todas las universidades, además de tener alto índice de diferentes estudios patriarcales y que no se llegan a tener cuestionamiento, se pretendía alinear a la ciencia al Estado y no la ciencia que dé respuesta a la sociedad. Entonces, principalmente la pandemia conllevó un enojo y posteriormente a la inauguración de la colectiva. Ya de ahí empezamos a lanzar convocatorias, entre las cuales Mari se fue añadiendo. Y me acabo de dar cuenta que ya llevo 3 años acá y yo ya sí llevo 6 años y ya pasó el tiempo. Entonces, fue una cuestión de enojo, del enojo la organización y la organización seguir enojadas y reclamando, 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 porque el Estado siempre quiere borrar y el Estado siempre quiere callar. Y eso también lo notaba en la universidad. Callar es el peor cosa que puedes hacer, no solamente por ti, sino por todas. Claro, muchísimas gracias, Ana. Mariana, ¿cómo fue precisamente tu ingreso a la colectiva? ¿Ya habías escuchado de la colectiva? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu experiencia para iniciar? Es curioso porque yo conocí a la Wiccan Forense a partir de una invitación para un live para hablar de el otro proyecto que tengo y, y se dieron varias colaboraciones. Y estuvimos un par de años haciendo algunos eventos y creando algunas actividades hasta que Ana me dijo como, bueno, pues puedes estar acá si quieres. Vi también la convocatoria, le pregunté em, y ya fue que finalmente en 2023 entré y ahí hemos hecho algunos proyectos y hay tantas ideas, pero a veces no nos da tanto el tiempo, pero es bastante importante el trabajo que se hace ahí. Excelente. Con todo esto, ¿cuál es el papel que desempeñan hoy las mujeres, o al menos desde tu visión, que desempeñan hoy las mujeres en las ciencias forenses y qué barreras estructurales han identificado dentro de estos espacios científicos y profesionales? Bueno, como decía Ana, desde la formación académica hay un montón de barreras estructurales y simbólicas y culturales y sociales en donde se enseña a las ciencias forenses desde estos teóricos que en ningún momento pusieron a la categoría del género como algo importante y que justamente se tenía un sesgo al respecto. Al estar hablando de ciencias forenses hechas y estudiadas por mujeres, se abre un espacio para la problematización de no solo de cómo se enseñan las ciencias forenses, sino también cómo se aplican y cómo se ¿cómo cómo impacta la investigación de algunos presuntos hechos delictivos o de algunas situaciones que ameritan la participación de las ciencias forenses en, en poner estas características de género, de clase y todas estas que atraviesan a todas las personas y sobre todo tomando en cuenta las em, pues las líneas que hay que seguir conforme a organismos internacionales de derechos humanos y también nacionales, en donde se habla de una perspectiva de género, pero también interseccional. Y, y el que estén las mujeres en ello precisamente hace que todo ello se vaya mencionando y exigiendo y que se vaya borrando poco a poco
este sesgo de género, aunque para eso todavía falta mucho. Claro. Muy bien. Bajo esta perspectiva, y desde su experiencia, ¿por qué es indispensable incorporar la perspectiva de género en la investigación pericial y qué consecuencias tiene para las víctimas cuando esta perspectiva no se aplica? Bueno, para la perspectiva de género, eh, siempre hay muchas trabas, porque se abona a que nada tiene que ver el género con la investigación de, de ciertos hechos, sino que eh, se tiene que abogar como a lo objetivo y a lo científico, sin pensar que eso también está atravesado por el género. Claro. La perspectiva de género no es un privilegio, no es una, una opción, no es opcional, sino que es algo que se tiene que implementar sí o sí en cualquier tipo de investigación, porque hay que recordar que hay una violencia histórica y precisamente estructural hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, hacia estas poblaciones que no entran dentro de lo hegemónico y de quienes tienen mayoritariamente el poder. Em, Al incorporar también la perspectiva de género, se mira más allá de lo que em, se puede tener objetivamente en algo que se está investigando, en estos indicios, en estos casos, porque hay una mirada mucho más integral que nos hace entender que eh, pues tan solo el sistema patriarcal funciona como un sistema y que hay que mirar no solo en un hecho aislado, sino más bien qué nos está diciendo una forma de, por ejemplo, ejecutar algunos hechos delictivos, en cuestiones geográficas en donde se dan más, eh, eh, con qué materiales se ejecutan, y todo eso nos empieza a hablar de cómo va funcionando este sistema. Ok. Ana, tú desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo tú ves que se incorpora esta perspectiva de género en la investigación pericial? Mm, Es distinto lo escrito, lo establecido por asociaciones civiles y lo que se llega a presentar en las instituciones públicas para dar respuesta ante un hecho violento. Las asociaciones civiles han sido la punta de lanzas para reclamos sociales y también un señalamiento. Las colectivas han sido el punto de lanza. La perspectiva de género ha ingresado a las ciencias forenses, principalmente a la criminalística, que es una de las ramas más patriarcales y la primera que llega a responder e investigar, y también la última que llega a darle alguna posible explicación al juez o la jueza cuando ya estamos en juicio oral. Entonces, es complicado. Las asociaciones han mencionado todo lo que se ha cometido desde destrucción de indicios, destrucción de cuerpos, también señalamientos ante omisiones, violaciones a derechos humanos por omisión, acción o hasta aquiescencia de servidores públicos. Entonces, todo lo malo lo ha estado señalando Asociación Civil. Las madres, los padres, los familiares, las y los colectivos. Entonces, su avance es mucho mayor de lo que se lleva a implementar en la institución pública. Y también algo académico que llega también a basarse, o en su caso, principalmente criminalística, que refiere que no científico, cuando la metodología con perspectiva de género es una metodología que es totalmente científico, que ya se ha ido modificando esa idea.
porque anteriormente estaban muy necios de no querer implementarla porque referenciaban que no era perpetua. Esto ha ido cambiando los últimos años por los reclamos principalmente de los movimientos feministas y de las compañeras. Muy bien. Entonces, la academia ha tenido una abertura conceptual, principalmente INACIPE, INCIFO, que han estado señalando las obligaciones, pero se han señalado ese tipo de cosas por las asociaciones civiles, por las madres, por la presión social. Entonces, fue forzosamente que la academia empezara a jalar las orejas de una forma más presente a las instituciones, aunque ya lo estaban haciendo la chamba directamente las asociaciones y los familiares. Y el bajarlo ya en una investigación pública es muy distinto. Hay 32 protocolos, esos 32 protocolos, algunos parecen Biblias con ciento y tantas hojas y otros parecen cinco, pero que llegan a estar recitando lo mismo. ¿Qué pasa? La perspectiva de género se tiene que estar bajando no solamente en el actuar científico, sino también en el actuar ético. La ética llega a ser muy importante y es una ética que tendría que implementarse desde el respeto a derechos humanos, el respeto a la cuerpa o al cuerpo de la víctima y también entender que la perspectiva no solamente se baja para mujeres, niñas y las adolescentes, que son las principalmente vulnerables, aun cuando somos más de la mitad de la población, sino también a otras minorías. Y hasta con masculinos, dado que presentan algún tipo de vulnerabilidad por el contexto. Entonces es complicado porque no lo han bajado. Ya saben identificar la diferencia entre sexo y género, pero no saben aplicarlo. Y lo más preocupante, la perspectiva de género va cuestionando tus estereotipos, va cuestionando tu práctica, si llega a sesgar y que llega a criminalizar o victimizar a la víctima. Una de las prácticas más importantes en la criminalística es la mecánica de hechos, que es una mecánica de hechos, aquella que va a estar reconstruyendo el acto del hecho delictivo de una forma multidisciplinaria, no solamente puede ser nuestro actuar, que es procesar el sitio, sino también junto a genética, junto al médico, la médica legista o forense, también mediante el químico o la compañera química, entomología, antropología social. Es una cuestión multidisciplinaria que va explicándole al juez paso por paso, lamentablemente, si llegaron a privar la vida a una víctima, cómo sucedió, el contexto de la víctima, explicar todo eso de forma con perspectiva de género que no revictimice o cuestione, muy pocos lo hacen. Sí hay fiscalías especializadas en, supuestamente en delitos de género, pero hay que señalar que la crisis forense también está dificultando este avance porque no hay material y no es justo que las y los peritos coloquen su material. A veces no hay ni para gasolina para el servicio. ¿Qué se refiere a eso? Cuando lamentablemente hay un hecho violento y tienen que ir por el cuerpo, lo cuerpo de la víctima, o en su caso fue una tentativa o algún otro acto de violencia. O hasta para robos en las fiscalías locales no hay a veces ni para la gasolina. También no están preparados totalmente. Muchos fiscalías supuestamente están certificadas o han tenido diferentes diplomados, pero cuando empiezas a escuchar el perito y la perita, le- llegas a identificar tantos factores patriarcales en su lenguaje que lo van vaciando en su dictamen. El cuestionamiento ético empieza desde la perspectiva, cuestionarte para poder evitar vaciar todos esos tipos de prejuicios, porque principalmente lo que se va identificando es en el procesamiento de cuando sucede un hecho delictivo, cuando dejan un indicio que es conocido coloquialmente por las series que se hicieron muy famosas como evidencia, que puede ser sangre, comiten o que llegan a cuestionar la vida de la víctima, cuando eso ya no tendría que suceder. Entonces, yo diría que ya se ha bajado a lo académico, pero bajarlo a la práctica es muy poco visible. Y quienes lo bajan, principalmente compañeras feministas, se enfrentan a un sistema que las quiere alinear. ¿Por qué? Porque hacen su trabajo. La perspectiva de género no es nada más que trabajar conforme a normas, reglamentos internacionales y nacionales, evitar revictimización y lo más importante, hacer tu trabajo. Claro. No nos tendrían que aplaudir por implementar perspectiva de género, es nuestra obligación ética, pero la realidad es muy distinta y muy pocos los hacen. Y las ramas que más lo implementan es antropología social, etnología, psicología, que también tienen factores patriarcales que hemos identificado en varios dictámenes, pero por ejemplo, criminalística, genética, medicina. Muchísimas gracias por estas preguntas en el cual pues se evidencia
que también hay una violencia institucional que hace que precisamente la justicia no llegue pronta y eficazmente a las mujeres. Por lo mientras vamos a una breve pausa. Al regresar seguimos conversando con la Wiccan forense sobre ciencia, feminismo y verdad en un país atravesado por la impunidad. No se vayan. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Gracias por continuar en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Seguimos escuchando a mujeres que desde la ciencia y el feminismo disputan las narrativas oficiales y exigen verdad y justicia. En México se atraviesa, precisamente como ustedes lo están mencionando, una crisis forense. ¿Esto cómo impacta en la construcción de la verdad y qué opinan sobre la alineación de los dictámenes periciales a la llamada verdad histórica que muchas veces dicta el Estado? Bueno, en criminalística llegamos a realizar diferentes actividades unificadas. Antes de seguir con lo de la verdad histórica y otras variables, hay que entender que no hay trabajo multidisciplinario en la mayoría de casos en México, no solamente locales, que son del fuero común como robo, homicidio, etcétera, sino también en federales. Es muy raro encontrar un trabajo multidisciplinario a tiempo, forma y de manera de perspectiva de género. Esto porque se conlleva a cuestiones de ética que llega a ser patriarcal o que llega a tener una alineación, también por características de recursos y también por egocentrismo que se presentan muchos en las áreas de ciencias forenses. También por la cuestión de institucionalización. ¿Y esto por qué me conlleva? Porque muy pocos expertos y expertas se cuestionan constantemente el impacto que lleva a ser un dictamen, el impacto que llega a procesar, el impacto a la memoria o el impacto a la verdad histórica y a lo más importante, la memoria colectiva. Entonces, ¿esto cómo se va uniendo con la crisis forenses? La educación y el tipo de enseñanzas que tenemos en las instituciones que llegan a impartir las carreras de las diversas ramas de las ciencias forenses siempre te dirigen a una narrativa institucional. Muy pocas se cuestionan o muy pocas tienen corriente jus histórica en derechos humanos. Esta corriente te dice, las luchas sociales han conquistado los derechos humanos. El feminismo ha conquistado en esta última ola el derecho al decidir, el aborto legal. También otros derechos que también lamentablemente se tienen que estar constantemente protegiendo, como el derecho a la vida digna, el derecho al agua, etcétera. Y el derecho a la verdad y a la justicia son uno de los más complicados en el país. ¿Por qué? ¿Quién te los tiene que proporcionar? El Estado. ¿Y quién tiene que dar todas las herramientas del Estado? ¿Y quién llega a condicionar las herramientas del Estado? Entonces, no tenemos ese cuestionamiento, ese chip. Y también la institución te va encasillando para que seas un molde, para entregar dictámenes como si fueras cadena. Entonces, es siempre estar cuestionando nuestras actividades, porque también esa alineación lleva desde el inicio del crecimiento de un perito o una perita en las diferentes ramas. Y esto en la verdad histórica es en la praxis. Si yo no me cuestiono de lo que estoy haciendo está mal y simplemente lo hago para que el servicio, la investigación salga rápida, tenga números,
me estoy alineando y estoy omitiendo un derecho humano. Claro. El derecho humano que todos sepamos qué sucedió y esto afecta a una memoria colectiva. Un ejemplo son el caso de los 43 compañeros, el caso también de las compañeras de Atenco, el caso de la compañera Irina Buendía que luchó hasta que la verdad histórica de su hija fue reconocida, Mariana Lima, que fue privada de la vida por su expareja, que era un servidor público. Y esa alineación también se lleva conllevado violaciones, que puede ser borrar indicios, desaparecerlos, etcétera, que en la bodega se echan a perder. Y esto es una cadena que va conllevando dificultad para esclarecer. Entonces, con esta cadena de pérdida de información se conlleva a una omisión y a la alineación de la narrativa del Estado que siempre va a convenir a clases privilegiadas. En palabras cortas, al no tener preparación, al no tener material y al tener personal alineado, que solamente siempre se les recuerdan que son números y no se les recuerda que son personas que pueden ser afectadas constantemente o que su actividad afecta, lleva una cadena de omisiones y lo más peligroso, a que la narrativa de lo que diga el Estado es la verdad, aunque todos sepamos que lo que dicen es totalmente incoherente. De esta manera, con su visión, ¿de qué manera el trabajo forense con enfoque de género contribuye realmente a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, especialmente en casos de violencia contra las mujeres y sobre todo los feminicidios? Cuando se hace un trabajo pericial, se hace desde la demostración de que se tiene expertise en el tema. Em, y cuando se hace por mujeres que son peritas y que además conocen sobre derechos humanos, sobre perspectiva de género, eso hace que se vayan aclarando cosas del caso. O sea, hay que recordar que lo pericial entra en las pruebas en un proceso legal. Em, Cuando se hacen estas investigaciones y a su vez se informa a través de un dictamen o de un informe técnico, lo que se hace es eso, acercarse a lo que dicen los indicios y lo que se convierte en evidencia. No son cosas que partan de la subjetividad, sino de esta expertise que se tiene. Puede ser que el proceso legal esté muy alineado hacia resolverse de alguna forma, pero si se tienen estos elementos para contradecir estas hipótesis que se hacen, em, es un gran elemento para que las personas puedan exigir justicia y que se lleve a cabo un proceso legal con apego al debido proceso. Muy bien. Muy bien. Ya para que podamos terminar, ¿qué mensaje le darían ustedes a las jóvenes que desean incursionar en las ciencias forenses y a la sociedad en general sobre la importancia de mirar la ciencia desde una perspectiva feminista? Bueno, desde el trabajo de campo se cuestionen las prácticas, cuestionen a los profesores, cuestionen todo lo que digan. Siempre señalen que los derechos humanos no tienen que estar condicionados, el derecho a saber qué pasó, cómo sucedió, dónde sucedió y que la sociedad identifique que los actos violentos son constantes y que tenemos que trabajar no solamente en prevención, sino también en desconstrucción. Cuestionen todo lo que indique las instituciones como si fuera un favor su trabajo cuando es obligación. No aplaudamos el mínimo, exijamos. Y también, si ya tienen sus diferentes protocolos, no solamente sería exigirlo, sino ir teniendo un avance que en verdad sea sustancial, más allá de una certificación de género o un curso de género, que se identifique los violentadores adentro de las mismas instituciones, los que llegan a acosar, los que llegan a condicionar plazas.
También aquellos que llegan a estar sacando fotos, que llegan a revictimizar la memoria de la víctima, como pasó con la compañera Ingrid, cuando se fue lamentablemente privada de la vida, cuando se pierden indicios, cuestionar, reclamar, protestar y unificar y colectivizar para hacer enfrente. También lo más importante, a las compañeras de diferentes universidades y diferentes ramas ciencias forenses, recuerden colectivizar porque es el mayor factor para poder no rendirse, porque te van a estar señalando, exponiendo constantemente para que evites levantar la voz. La rabia se transforma uniéndose y colectivizando porque te van a querer no solamente decir que estás mal, sino también conllevar a actos violentos. ¿Cómo qué? Como prácticas que tienen que estar totalmente abolidas, chistes de cuerpos o de cuerpos cuando estamos en necropsia, fotografías que se llegan a difundir, pérdidas de indicios, cuando dicen que porque es feminicidio o no homicidio, cuando no identifican el impacto de la violencia de género, cuando señalan que están perdiendo derechos, cuando simplemente estamos reclamando una vida digna, libre de violencia, cuando se están señalando los violentadores adentro de las instituciones, de las academias, eso cambia, cambiar toda la fuerza y todos los espacios, tomar los espacios, no pedir permiso, tomar la voz, tómela. Tome las instalaciones si son necesarias, pero nunca llegan a evitar nombrar todas las deudas. Si no nombramos deudas, si no nombramos a nuestras compañeras, esto se va a estar repitiendo otra y otra vez y aumentando. Los números que están colocando actualmente en las instituciones que dicen que están bajando los feminicidios, sabemos totalmente que es negativo y que los están colocando como otro delito y ese impacto lleva a crear una idea que la violencia de la mujer ha disminuido cuando simplemente la ocultan. El ocultamiento en las investigaciones, el ocultamiento a saber qué sucedió con nuestras compañeras es el verdadero borrado. Y nuestras palabras, y lo más importante, la organización evita ese borrado. Muchísimas gracias, Ana. Mariana, ¿tienes algún mensaje que quisiera decirle a las mujeres que nos están escuchando? Sí, que a pesar de que se han popularizado las ciencias forenses, lo cierto es que sigue existiendo esta persecución a las personas quienes exigen que se lleve a cabo el trabajo a partir de una perspectiva de género. em, y que precisamente como dice Ana, hay muchas personas que se van a oponer a esto, pero también hay personas que seguramente van a resonar con ustedes, que desafortunadamente no van a poder aprender todo esto en las instituciones académicas, que hay que acercarse a otro tipo de instituciones o de organizaciones. Pueden ser organizaciones de la sociedad civil o pueden ser iniciativas como la Wiccan Forense, que empiezan a abrir espacios de diálogo, de reflexión, de crítica y también propuestas para llevar a cabo el trabajo de las ciencias forenses desde una parte eh, pues mucho más consciente y eh, y más crítica, ¿no? Con un piso político que vaya hacia la verdad histórica y a la identificación y también la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, puede ser que se desanimen en algún momento, pero allá afuera hay otras mujeres que lo están haciendo y que institucionalmente siempre se encontrarán con personas que se burlen, que critiquen, que digan que eso no sirve de nada, que eso es pura moda, pero hay un montón de material, ya sea oficial o que lo hacen las propias colectivas, que seguramente
pueden consultar y que desde ahí pueden ir construyendo su práctica en torno a las ciencias forenses. Hoy escuchamos a mujeres que no solo hacen ciencia, sino que la politizan, la humanizan y la ponen al servicio de las víctimas. La crisis forense en México no es solo técnica, es ética, política y profundamente feminista. Desde Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, agradecemos mucho a la Wiccan forense por recordarnos que sin verdad científica no hay justicia y sin perspectiva de género la ciencia también puede ser violenta. Muchísimas gracias, Ana, Mariana, por estar aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Las esperamos entonces en el siguiente programa. Por favor, sigan sintonizando el programa Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Muchas gracias. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.